amigos, seguidores de esta página que les habla William Javier Aguilar Cruz, pastor de Vida Nueva Congregación y además estudiante de último semestre de la carrera de liderazgo pastoral en Udabol. Un breve resumen de un taller, seminario respecto a la formación del pastor en el siglo XXI, las demandas y obviamente lo referente a sus competencias en la actualidad. Yo personalmente soy un convencido de que, si bien es cierto, el llamado al servicio es de parte de Dios, obviamente. Como se anota en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sin embargo, nos corresponde prepararnos, capacitarnos, educarnos, instruirnos, etcétera. Eso ya es responsabilidad nuestra. Nada cae del cielo, así por así. El proceso de enseñanza y aprendizaje tampoco se da por ósmosis. En ese sentido, a partir de ese llamado, de la vocación de servicio, de la disposición de nuestro corazón, emprendemos una maravillosa travesía cuyo objetivo final es influir. Influir en la familia, en nuestros vecinos, en los hermanos de la iglesia, influir en la sociedad, influir para que todos nos encaminemos hacia la salvación prometida por Dios y paralelamente gozar de todas sus bendiciones y servir al Señor mientras permanezcamos en esta tierra. Para ello, el proceso, la travesía a seguir. Me permito clasificar en tres áreas importantes todo el desarrollo de este taller. En principio, lo referente a las competencias formativas en base a un sistema innovador de formación. Luego, las bases en cuanto a conocimientos de mente, intelecto y la adaptación del modelo de Dick y Carrey. Finalmente, una descripción clara respecto del objetivo final. En cuanto se refiere a la labor misma del pastor, nos referimos a su perfil, manual de funciones, evaluaciones, etc. Ok, en cuanto se refiere a las competencias formativas en base a un sistema innovador de formación, es sumamente importante conocer, desarrollar o en algunos casos fortalecer los saberes y competencias para una excelente aplicación. Los saberes son un conjunto de ciencias relacionadas al conocimiento, aspectos filosóficos, científicos, cuestiones técnicas, artísticas, religiosas, etcétera. Las competencias, en cambio, está referida a la pericia, a la aptitud o a la idoneidad para entender y hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Saber algo o saber hacer algo de forma correcta. En cuanto se refiere a los atributos de las competencias a desarrollar, podemos mencionar, por ejemplo, los conocimientos, las capacidades, habilidades, aptitudes, talentos, destrezas, actitudes, dones, en fin. En ese sentido, mencionamos algo importante, el saber, que está referido a los conocimientos. Luego, el saber hacer, que tiene que tener la capacidad de aplicar todo lo aprendido. Esto nos va a conducir a un saber ser. ¿Qué tipo de personalidad una tiene? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuál es la filosofía de vida con lo que usted vive? El saber ser, actitudes, dones, talentos. Va a permitir esto, nos va a conllevar a un saber convivir. Necesitamos relacionarnos con todas las personas, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, el saber hacer las cosas, el saber ser, adquirir, encarnarlo en nuestra naturaleza, nos va a permitir sobrellevar toda la situación en nuestra sociedad y finalmente saber pensar, que eso es algo bien importante, de donde salen las ideas, las soluciones, etcétera, etcétera. Luego habíamos mencionado las bases en cuanto a conocimientos de mente, intelecto y la adaptación del modelo Dick y Carrey, que está asumiendo la
Facultad de Teología, Filosofía y Letras en la carrera de formación pastoral. Es importante entender el concepto de mente e intelecto, el rol que juegan las emociones y los sentimientos, puesto que así lo entendemos, la mente de un líder, de un pastor, debe estar íntegramente al servicio de Dios. Hay algo interesante cuando el Señor Jesucristo ha sido encontrado a sus 12 años en la sinagoga y dice, en los negocios de mi Padre estoy, ¿verdad? Ahora bien, el modelo psicopedagógico adoptado por la Universidad Udabol es el denominado, decíamos, Dick y Carrey, es la aplicación de una serie de herramientas de las tecnologías de información, comunicación, que permite aplicar los conceptos de una mejora permanente y continua, que se reflejan en la elaboración de planes operativos anuales y la programación académica. Esto implica adaptar el enfoque cristiano para la formación de los profesionales en liderazgo pastoral. Un modelo que tiene como base también las políticas de calidad y excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo sumamente importante y digno de destacar es que el profesional en liderazgo pastoral no se queda ahí. Dentro de las estrategias formativas se consideran, por ejemplo, posgrados aplicados a sistemas de investigación que conducirán a la docencia, por ejemplo, al campo de la investigación, al fortalecimiento precisamente de la investigación, a las políticas de investigación y las estrategias. Todo esto ya adaptado al CIE, al Sistema Innovador de Educación, con los cimientos correspondientes, considerando también el entorno y ubicación de la construcción del conocimiento, vale decir, el contexto, la coyuntura en la cual se desenvuelve el profesional. Quiero enfatizar lo referente a los cimientos del aprendizaje. Lo considero algo vital en este proceso. Este sistema formativo tiene su fundamento en los cimientos de la planificación, en la autoevaluación y las políticas de calidad, donde el estudiante debe adquirir nuevos conocimientos significativos de formación holística, crítica, innovadora, para hacer propósito de las necesidades de este nuevo siglo. Sobre estos cimientos se levantan 4 columnas conceptuales de sustentación. Uno está referido al aprender a aprender, que tiene relación respecto de conocer las diferentes técnicas de aprendizaje. ¿Cómo aprende usted? ¿Cuál es la metodología que utiliza para que usted pueda retener información en su mente? El otro aspecto está referido a aprender a enseñar, saber cómo se enseña, todas las hermenéuticas, todas las técnicas relacionadas a enseñar. ¿Cómo usted enseña a sus hijos? ¿Cómo usted enseña en aula, por ejemplo? Existen varias técnicas al respecto. Luego hablamos de enseñar a aprender, que se refiere a la construcción del conocimiento. Nosotros hemos aprendido a aprender, hemos aprendido a enseñar, pero también nos corresponde enseñar a aprender, a que las otras personas utilicen también los conocimientos, las técnicas a su alcance para que ellos puedan construir un conocimiento. Y finalmente está el enseñar a enseñar. Esto nos conduce a una investigación permanente. Ahora bien, todo este proceso debe de estar necesariamente adaptado también al enfoque bíblico. Partimos de lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso de toda buena obra está relacionado a que Dios creó al hombre en facetas como biopsicosocial y espiritual, en una cosmovisión eterna, dotándole de todas las capacidades, saberes, inteligencias y sabiduría para que el hombre pueda disfrutar y administrar toda su creación.
desde el desarrollo del intelecto humano, la mente, los procesos mentales y sus consecuencias en todos los aspectos de la vida humana. Esta adaptación del modelo Dickey Carrey en aula virtual comprende un proceso que contempla algunos elementos, como por ejemplo, identificar la meta formativa, realizar un análisis de las competencias del módulo, identificar las competencias previas, desarrollar las nuevas competencias del tema. Asimismo, el desarrollo de instrumentos evaluativos continuos y permanentes. Y el hecho de desarrollar estrategias formativas, el desarrollo y selección del material didáctico, por ejemplo, la evaluación formativa de las competencias, la evaluación sumativa de las competencias, una autoevaluación continua y permanente es importante y vital. Finalmente, hablamos de una descripción clara respecto del objetivo final en cuanto se refiere a la labor misma del liderazgo pastoral. Nos referimos a su perfil, a un manual de funciones, evaluaciones, en fin. De alguna manera, esto responde a una interrogante. ¿Por qué debería de estudiar liderazgo pastoral? Muchas veces no existe una respuesta coherente o las respuestas simplemente carecen de fundamento respecto de una buena razón para prepararse. Hay mucha gente que asume el pastorado sin la preparación correspondiente. De ahí que en varias iglesias y congregaciones cristianas evangélicas, en muchos casos, no se consideran aspectos fundamentales para el ejercicio de la labor pastoral, tomándose en cuenta y de manera superficial áreas como una buena oratoria, una posición social económica de esa persona, cierto y un relativo interés en las cosas del Señor, etcétera, lo cual en muchos casos también simplemente va en desmedro de la labor propiamente dicha de una iglesia evangélica. De ahí la importancia, recordemos asimismo, que las demandas de los miembros de una iglesia van creciendo día a día. Los niños y jóvenes ya no son los mismos de hace unos 20 años atrás, por ejemplo. Enumeramos algunas razones para estudiar teología bíblica, para aprender, conocer más de Dios, para aprender e interpretar lo bueno y lo malo del pasado, si hablamos de la parte histórica, para aprender, entender e interpretar, conocer el plan de Dios en nuestra vida, conocer el plan de Dios para la iglesia y conocer el plan de Dios que tiene para cada uno de sus miembros. Para usar nuestra capacidad mental con eficiencia, hallar la sabiduría divina, fortalecer nuestra inteligencia, para discernir lo bueno, lo malo, entre lo vano y lo trascendente, para asumir y practicar la verdadera adoración a Dios, para predicar y enseñar la palabra del Señor con excelencia y ganar almas para Cristo, para especializarnos en la búsqueda de la verdad y defenderla, para entender la historia de la iglesia y sus protagonistas, para cultivar la humildad que da la sabiduría y el entendimiento de la voluntad de Dios, para entender los prodigios y maravillas que encierra la cosmovisión bíblica cristiana, para difundir el conocimiento de Dios con destreza, para fortalecer las bases teológicas del liderazgo pastoral, de un buen liderazgo pastoral. La correcta aplicación de los anteriores puntos permitirá en el profesional formado en liderazgo pastoral conocer a ciencia cierta su llamado, consolidar ese llamado. Eso es algo importante, vital y fundamental. Habíamos indicado que si bien es cierto, el llamado le corresponde a Dios, ya la parte de nuestra formación y preparación es responsabilidad nuestra y comprende áreas muy importantes. A diferencia de cualquier otra profesión u oficio, sin el ánimo de discriminar a nadie en particular, debemos indicar que la profesión del pastor abarca otras áreas más, implica otras áreas más que van más allá de su conocimiento o de sus competencias, de sus logros en la actividad propiamente pastoral, si es que vale el término. Comprende, por ejemplo, su vida familiar, su vida social, su vida económica, incluso hasta su salud,
su cuestión física, emocional, espiritual. No dejamos de lado sus distracciones, hobbies, su descanso, en fin, aspectos normales en una persona corriente. Asimismo, hay que tomar muy en cuenta su formación académica en cuanto a las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas, los nuevos esquemas, con la finalidad de satisfacer las demandas de las personas con quienes trabaja. No está por demás incluir los retos personales, familiares y pastorales en este nuevo siglo. Un buen trabajo pastoral o la labor de cualquier profesional deberá estar enmarcado en responsabilidades y obligaciones, los mismos que están delineados en los famosos manuales de funciones, competencias que comprenden, ¿no?, los requisitos que deben tener quienes anhelan obispado, en el caso de los pastores, ver la parte vocativa, la parte vocacional, la formación académica, la experiencia cristiana, el perfil espiritual, los conocimientos específicos, el perfil profesional, cosa que es dado en cualquier otro rubro profesional, ¿verdad? Las funciones ministeriales, por ejemplo, las funciones específicas del pastor, las funciones administrativas y de gestión también están encuadradas en estos manuales. A su tiempo, y de acuerdo a lo determinado, surgen también las evaluaciones del trabajo, como en todo lugar, decíamos. Toda situación tiene este tipo de aspectos fundamentales para el buen ejercicio de la profesión. Definitivamente, la labor pastoral es un trabajo muy amplio. Requiere esfuerzo, sacrificio y en la mayoría de los casos renuncia a muchas situaciones de la vida que muchas personas no están dispuestas a hacerlo. De ahí que, como lo decíamos anteriormente, la labor pastoral tiene características muy peculiares, las mismas que sin la ayuda de Dios difícilmente podríamos cumplir. Nuestra motivación y ánimo a todas las personas, de ser posible, a asumir este reto y formarse en una de las profesiones más loables que pueda existir en la tierra: servir a Dios y servir a los hombres. Gracias y que tengan un lindo resto de jornada. Dios bendiga sus vidas, su familia y el trabajo que realizan.